La conciencia llegó como un invitado no invitado que se había olvidado de llamar. Lo suficientemente educado como para no irrumpir de golpe, pero lo suficientemente persistente como para ignorarlo se volvió imposible. El primer pensamiento coherente de Ethan Dale fue que morir se sentía sospechosamente cómodo, lo que significaba que el más allá tenía excelentes decoradores de interiores o que había arruinado monumentalmente su comprensión de la mortalidad. El calor fue lo primero, no el calor antiséptico del equipo hospitalario, sino algo orgánico, casi vivo. Luego sonó un suave zumbido que le recordó al viejo purificador de aire de su madre, en el que ella había insistido que podía eliminar el polvo marciano de cualquier cosa que no fuera tu alma. Su cuerpo existía en algún lugar por debajo de su conciencia, distante y teórico, como un mueble que sabía que tenía, pero que no recordaba muy bien dónde lo había puesto. Abrir los ojos requería el tipo de esfuerzo que generalmente se reserva para levantarse de la cama los lunes por la mañana, y la luz que lo saludaba era misericordiosamente suave. Los paneles bioluminiscentes pulsaban en el techo de arriba, su ritmo coincidía con algo que podría haber sido el latido de su corazón o podría haber sido la respiración de la habitación. El resplandor cambió entre azul y dorado, creando sombras que se movían como el agua a través de las paredes en las que aún no podía concentrarse. Dos figuras se sentaron al lado de lo que gradualmente reconoció como su cama. Estaban tan quietos que durante varios largos momentos Isen se preguntó si eran esculturas, algún tipo de monumento artístico a quien se suponía que yacía donde se encontraba actualmente. Entonces uno de ellos parpadeó y el hechizo se rompió. La mujer de la izquierda se había despellejado del color del agua de las profundidades del océano captando la luz del sol. Azul de una manera que no debería haber funcionado en una criatura viviente, pero de alguna manera lo hizo. Su cabello caía en ondas doradas que parecían generar su propia iluminación y vestía túnicas que probablemente costaban más que todo el barco de Isen. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fueron sus orejas, largas y elegantemente puntiagudas, que se levantaban de su cabello como una ocurrencia tardía de un artista que de alguna manera había mejorado toda la composición. La otra mujer era su negativo fotográfico, piel pálida que hacía que la luz ambiental de la habitación pareciera dura en comparación. Cabello tan negro que parecía absorber la iluminación en lugar de reflejarla y las mismas orejas distintivas que la marcaban como algo más que humano. Vestía ropa más simple, aunque lo simple era relativo cuando la tela parecía cambiar de color con cada respiración. Lo vieron despertarse con expresiones que tensaron el pecho de Isen de una manera que probablemente desaprobaba su equipo médico. Alivio, sí, pero algo más profundo. El tipo de mirada que le darías a alguien que habías descartado como perdido y que de alguna manera había encontrado el camino a casa de todos modos. Isen trató de hablar y descubrió que su garganta aparentemente había pasado el periodo interino entrenando para una carrera en la fabricación de papel de lija. Lo que surgió fue menos una palabra y más un efecto de sonido de una bisagra de puerta mal mantenida. La mujer más oscura se movió primero, alcanzando algo en una mesa cercana. Una taza apareció en su campo de visión y ella apoyó su cabeza con sorprendente dulzura mientras bebía. El líquido que sabía a agua había decidido especializarse en botánica, con indicios de algo que podría haber sido menta, si la menta hubiera evolucionado en un planeta diferente con ideas diferentes sobre el sabor. Tómate tu tiempo, dijo ella. Su voz llevaba un acento que el implante traductor de Isen luchaba por colocar. Has estado dormido por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Isen se las arregló, su voz seguía audicionando para efectos de sonido de películas de terror, pero al menos formando palabras reconocibles. 3 semanas, la mujer de sangre azul dijo que su voz tenía peso, del tipo que proviene de dar órdenes y esperar que el universo las cumpla. Más o menos un día. El personal médico tuvo cierto debate sobre cuándo pasaste de estar inconsciente a quedarte dormido por la peor decisión profesional de tu vida. La memoria llegó en fragmentos no deseados. Alarmas chillando como bancees mecánicas. El casco del barco de transporte se despega como papel tapiz barato en una tormenta. Una cara. El rostro pálido de la mujer se congeló de terror mientras el mundo hacía todo lo posible por matarlos a los dos. Su cuerpo se movía antes de que su cerebro se pusiera a hacer el tipo de cosa heroicamente estúpida sobre la que la gente escribía canciones cuando funcionaba y obituarios sobre cuando no. La princesa, dijo Isen, las piezas finalmente se ensamblaron en algo parecido a un contexto. Tú fuiste el intento de asesinato. Todavía estoy aquí, confirmó la pálida mujer. Algo parpadeando en su rostro que podría haber sido diversión o podría haber sido el tipo de emoción que no se tradujo bien en expresiones. Gracias a que te lanzaste entre mí y varias toneladas de naves espaciales que se desmontan rápidamente. El médico dijo que te rompiste suficientes huesos para construir un esqueleto completamente separado y más pequeño. Esa es una imagen mental terrible, dijo Isen. Entonces se dio cuenta de que estaba criticando la metáfora de una princesa y se preguntó si existía un protocolo para eso. Alteza, lo siento. Sigo trabajando en todo el asunto de hablar con la realeza. Mi entrenamiento cubrió principalmente. No estrelles el barco.
Y el cliente siempre tiene la razón a menos que sea físicamente imposible. La princesa sonrió y la habitación le pareció un poco más luminosa. Dado que estrellaste el barco específicamente para salvarme la vida, estoy dispuesto a conceder cierta libertad en el protocolo. Soy Natara y ella es mi madre, la reina Lizara. Hemos estado vigilando en caso de que te despiertes con preguntas sobre quién fue el responsable de tu supervivencia. Queríamos estar aquí, agregó la reina, su tono sugiriendo que esto no estaba completamente abierto a debate. Preservas el futuro del reino cuando tenías todas las razones para simplemente expulsarte y salvarte. Eso crea ciertas obligaciones. Isen trató de procesar la idea de la realeza literal sentada junto a su cama durante 3 semanas como parientes preocupados. Te lo agradezco, pero realmente no tenías que hacerlo. Quiero decir, fue una especie de instinto. Ver persona en peligro. Muévete para proteger a la persona. Espero que Física esté teniendo un buen día. Estoy bastante seguro de que no hay ningún protocolo que requiera que las reinas vean a los pilotos inconscientes babear mientras duermen. No babeaste, dijo Nitara con sospechosa rapidez. El personal médico quedó muy impresionado con su dignidad general bajo sedación. Eso es reconfortante en formas que no puedo articular completamente, dijo Isen. Trató de sentarse y descubrió que su cuerpo tenía opiniones sobre este plan, la mayoría de ellas negativas. La habitación nadó brevemente antes de asentarse de nuevo en algo que se acercaba a la estabilidad. Tranquilo, dijo Lizara, y hubo una orden en su voz que hizo que los músculos de Isen se relajaran antes de que su cerebro procesara completamente las instrucciones. Has estado interactuando con la tecnología de regeneración durante semanas. Tus huesos saben que se supone que deben volver a ser sólidos, pero aún se están familiarizando con el concepto. Dales tiempo para recordar su trabajo. Isen se acomodó frente a almohadas que parecían haber sido diseñadas por alguien que realmente entendía la comodidad a un nivel filosófico. Tecnología de regeneración, ¿verdad? Supongo que no podrías prestarme las especificaciones. Los costos médicos en casa son aproximadamente equivalentes a comprar una luna pequeña. Considérelo parte del paquete de gratitud, dijo Nitara. Junto con acceso de por vida al ala médica del palacio, un nombramiento formal y el conocimiento que le has dado a mi madre. Suficiente material para que las conferencias en cuestión duren varios años. No he dado conferencias, dijo Lizara con dignidad. Has refinado el silencio preocupado en una forma de arte que de alguna manera es peor, respondió Nitara. El tipo de disputas cómodas que hablaban de años de práctica. Isen las miró, estas dos mujeres alienígenas con sus orejas puntiagudas y su coloración imposible y porte real, y sintió que algo se asentaba en su pecho. Se había despertado esperando, en el mejor de los casos, una recuperación hospitalaria estándar con el papeleo de alta estándar y el regreso estándar a una vida de carga pesada en los sistemas estelares. En cambio, se había encontrado en el centro de algo que se sentía como el capítulo inicial de una historia de la que no había aceptado formar parte. Gracias, dijo finalmente, las palabras se sintieron inadecuadas pero necesarias. Por estar aquí, por quedarme. No tenías que hacer eso. Sí, dijo la reina Lizara simplemente, mirándolo a los ojos con una intensidad que sugería que veía más de lo que estaba diciendo. Lo hicimos. La recuperación en un palacio alienígena resultó involucrar más estar sentado de lo que Isen había anticipado, lo que supuso que tenía sentido dado que sus huesos todavía estaban involucrados en negociaciones activas con el concepto de carga. El personal médico, una rotación de seres cuya especie Isen no podía identificar, pero cuya competencia no podía cuestionar, lo había graduado de inválido postrado en cama a desastre ambulatorio esperando a suceder, lo que le aseguraron que era un progreso significativo. Los jardines ayudaron. Vastos invernaderos que se extendían por el ala este del palacio como si alguien hubiera convencido a todo un ecosistema de mudarse al interior y ponerse cómodo. Las plantas de lo que tenían que ser docenas de mundos crecieron en un caos armonioso. Sus hojas familiares que van desde verde a los colores Isen Laeartraed Ojos insistió en que no debería existir en la naturaleza. Algo que parecía un helecho hecho de luz cristalizada que se balanceaba cerca de un árbol cuya corteza pulsadas con bioluminiscente patrones que podría haber sido la comunicación, o puede haber sido el botánico equivalente a presumir. Isen se sentó en un banco que había crecido directamente del piso, su superficie era cálida y cedía de manera que sugería que el palacio en sí tenía opiniones sobre los muebles. Sus piernas se aprecia que el resto, incluso si su dignidad no 3 días de caminatas supervisadas le habían enseñado que la nueva configuración predeterminada de su cuerpo era un turista anciano que intentaba un maratón completo con paradas de descanso, estratégicas y lloriqueos silenciosos. Los helechos belicianos están respondiendo bien a la mezcla de tierra, dijo la princesa Natara, acomodándose en el banco a su lado con el tipo de gracia que hizo que Isen sintiera que un mecánico optimista pero no calificado lo había ensamblado a partir de piezas de repuesto. Cambió su túnica formal por algo más práctico. Aunque práctico, todavía involucraba tela que parecía haber sido tejida a partir de la luz de las estrellas líquidas y las buenas intenciones.
Creeré en tu palabra, dijo Isen, mirando los helechos en cuestión. Mi conocimiento botánico alcanzó su punto máximo en Donde Red Berries y ha estado disminuyendo desde entonces. Se supone que deben tararear. Así es como comunican angustia o satisfacción según el tono. Estos están contentos, lo que significa que están contentos con su entorno o se burlan de las plantas que no lo están. Los xenobotanistas han estado discutiendo sobre la conciencia de los helechos durante décadas. Nada dice civilización avanzada como los debates académicos sobre los sentimientos de las plantas. Isen observó, una pequeña criatura que podría haber sido un pájaro o podría haber sido la idea de alguien de en que pájaros deberían haberse convertido aterrizó en su hombro. Lo miró con lo que pareció un juicio profundo. Luego partió hacia perchas más prometedoras. Te has estado recuperando durante 5 días, dijo Nitara, observando al pájaro que no acababa de desaparecer en el dosel. El personal médico dice que su progreso es excepcional, aunque lo expresan como si estuviera insultando personalmente las leyes de la biología al curar esto rápidamente. Siempre he tenido un gran desempeño en contextos inapropiados. Isen dijo, mi maestra dijo que iría muy lejos, aunque no creo que lo dijeran en serio geográficamente. Ella sonrió ante eso, y Isen notó, no por primera vez, que sus expresiones tenían una especie de franqueza que no esperaba de la realeza. Cada interacción que había tenido con personas importantes en casa había involucrado capas de desempeño. Todos interpretando papeles que habían ensayado. Tara parecía existir sin el amortiguador, que era notablemente genuino o el acto más sofisticado que jamás había presenciado. Mamá insiste en unirse a nosotros hoy, dijo Tara, y algo en su tono sugirió que esta era información significativa. Ella ha estado manejando la investigación sobre el intento de asesinato, pero quería verificar personalmente su progreso. ¿Debería preocuparme que la reina esté revisando personalmente al tipo que casi se convierte en un maniquí de prueba de choque involuntario? Solo si te intimidan fácilmente las mujeres que comandan sistemas estelares y tienes opiniones muy específicas sobre los protocolos de gratitud adecuados. La reina Lizara llegó con el tipo de presencia que hizo que el jardín se sintiera repentinamente más pequeño, como si el espacio en sí estuviera atento. Vestía túnicas que cambiaban entre azul y dorado como olas oceánicas indecisas, y sus orejas puntiagudas captaban la luz de una manera que los amigos artistas de Isen en casa habrían pasado horas tratando de capturar. Velo de piloto, dijo, e incluso saludos informales de su peso. Te ves sustancialmente más vivo que cuando nos conocimos. El personal médico me dice que ha estado haciendo preguntas sobre fuentes de alimentos compatibles con la Tierra, que interpretan como una recuperación notable o un profundo aburrimiento. Un poco de ambas cosas, Su Majestad, admitió Isen. Resulta que no tener nada que hacer más que sanar te hace pensar mucho en los sándwiches. Específicamente, los sándwiches que no saben a alguien intentaron aproximarse al pan utilizando solo el conocimiento teórico y la esperanza. La expresión de Lizara podría haber sido divertida o podría haber sido el equivalente diplomático de elegir no ejecutar a alguien por criticar a sándwich. Haremos que las cocinas consulten nuestras bases de datos de cocina ERS. Mientras tanto, quería hablar sobre las circunstancias que te trajeron aquí. El peso de su voz hizo que Isen se sentara más erguido, lo que su columna protestó de inmediato. El intento de asesinato. Hemos identificado a los conspiradores, dijo Lizara, acomodándose en un banco frente a ellos con el tipo de gracia controlada que hacía que sentarse pareciera una decisión táctica. Miembros de la corte exterior que creían que eliminar a Antara desestabilizaría la sucesión lo suficiente como para crear oportunidades. Contrataron mercenarios de fuera del mundo para garantizar una negación plausible, lo que funcionó hasta que los mercenarios comenzaron a hablar para evitar cargos peores. Déjame adivinar. Isen dijo que las penas por intento de reicidio son significativamente peores que las penas por delatar a las personas que te contrataron. El sistema legal incentiva la cooperación, confirmó Nitara. Aunque la participación personal de la madre en los interrogatorios proporcionó una motivación adicional. Ella tiene una forma de hacer que el silencio parezca una mala estrategia a largo plazo. Yo era completamente profesional, dijo Lizara con el tipo de dignidad que sugería que profesional podría significar muchas cosas según el contexto. Pero sí, tenemos nombres, ubicaciones y pruebas suficientes para asegurar que los conspiradores. Dediqué mucho tiempo a contemplar sus elecciones de vida en habitaciones muy pequeñas. Isen procesó esto, observando una planta que parecía una medusa flotante pasar por encima. Entonces, se maneja la amenaza inmediata. La amenaza inmediata identificada. Lizara corrigió, siempre existe la posibilidad de conspiradores secundarios, simpatizantes que no estuvieron involucrados directamente pero que comparten objetivos similares, por lo que se ha aumentado la seguridad del palacio. ¿Por qué los movimientos de Natara ahora están más restringidos y por qué hizo una pausa, mirando a los ojos de Isen con una intensidad que sugería que estaba eligiendo sus próximas palabras con cuidado? Estamos agradecidos de que todavía estés aquí. No iré a ninguna parte hasta que el personal médico me autorice para viajar al espacio, dijo Isen.
Lo cual, dado lo mucho que me parezco actualmente a la biología funcional, probablemente no será pronto. Incluso después de que te despejen, dijo Nitara en voz baja. Nos gustaría que consideraras quedarte más tiempo. Como invitado, no como paciente. Me salvaste la vida, Isen. Ese no es el tipo de deuda que se liquida con atención médica y un agradecimiento formal. Isen miró entre ellos, la princesa con su expresión seria y la reina con su expresión calculadora, y sintió que estaba siendo reclutado para algo a lo que no había accedido a audicionar. Soy piloto de transporte. Mi conjunto de habilidades alcanza su punto máximo al saber qué botones presionar y ocasionalmente aterriza sin explotar. No estoy seguro de qué utilidad tendría más allá de brindar alivio cómico en las cenas de estado. Te lanzaste entre mi hija y la muerte, dijo Lizara, y su voz tenía algo agudo por debajo de la cortesía formal. Eso sugiere instintos que vale la pena tener cerca. Y francamente, después de 3 semanas de estar sentado junto a tu cama, preguntándote si te despertarías. He desarrollado un gran interés en asegurarme de que no regrese de inmediato a una profesión en la que estrellarse se considera un riesgo ocupacional. Ella se ha apegado. Tara agregó, es adorable y un poco preocupante. La semana pasada, revisó todo su historial de vuelo y pasó 1 hora dándome conferencias sobre el protocolo de escolta adecuado como si yo fuera quien eligiera una carrera en imprudencia orbital. No di conferencias, dijo Lizara. Absolutamente dio una conferencia. Hubo gestos con las manos y todo. Isen los vio discutir con la cómoda familiaridad de la familia y sintió algo en su pecho que podría haber sido el comienzo de la pertenencia o podría haber sido el comienzo de los problemas, posiblemente ambos. El balcón se había convertido en su lugar de reunión no oficial, lo que Isen sospechaba que era intencional por parte de alguien. Sobresalía de la cara occidental del palacio como una ocurrencia tardía que se había convertido en arquitectura, ofreciendo vistas de la ciudad capital que se extendía por debajo en un caos organizado. Por la noche, la ciudad parecía que alguien había derramado una placa de circuito por el paisaje y luego la había convencido de que brillara en todos los colores que los ojos humanos podían procesar y varios que no podían. Isen se apoyó contra la barandilla, probó la distribución de su peso y descubrió que sus piernas solo se ofendían levemente por el concepto de pararse sin apoyo. 2 semanas de recuperación no habían convertido de catástrofe móvil a humano funcional con dificultades mecánicas ocasionales, lo que contó como una victoria. El distrito occidental se está reconstruyendo después del incendio del mes pasado, dijo la reina Lizara, uniéndose a él en la barandilla. Ella había comenzado a llegar antes que Natara para estas reuniones nocturnas, lo que Isen había aprendido significaba que quería hablar sobre cosas que no quería que escuchara su hija. Disputas de seguros en su mayoría. 3 partes diferentes reclamando la propiedad de los mismos edificios, cada una con documentación que demuestre su caso. Suena como en casa. Isen dijo, de vuelta en Marte, teníamos un dicho. Lo único más rápido que viajar ligero es multiplicar el papeleo en contenedores sellados. La boca de Lizara se crispó en lo que podría haber sido diversión. He estado gobernando durante 30 años y todavía encuentro nuevas variaciones de creatividad burocrática. La semana pasada, alguien presentó una queja escrita completamente en pruebas matemáticas. Mis asesores todavía están debatiendo si es legalmente válido o una broma elaborada. Podrían ser las dos cosas. Los mejores documentos legales suelen ser que se quedaron en un cómodo silencio, observando cómo cambiaba el patrón de luces de la ciudad a medida que el tráfico nocturno se reorganizaba de acuerdo con la lógica que gobernaba a los vehículos voladores. Isen se había enterado de que Lizara no hablaba de cosas triviales a menos que estuviera preparando algo más grande, así que esperó. Me culpo a mí mismo, dijo finalmente, su voz llevar el tipo de peso que vino de mantener las cosas en demasiado tiempo. Para el intento de asesinato, por no haberlo visto venir, para que no se protege adecuadamente. Se supone que soy yo quien la mantiene a salvo, y en cambio casi muere porque estaba demasiado concentrado en las negociaciones comerciales y los debates de sucesión como para darme cuenta de que los enemigos se reunían en mi propia corte. Isen consideró su respuesta cuidadosamente, consciente de que decirle a una reina que estaba equivocada requería diplomacia que él no poseía naturalmente. Con respeto, Su Majestad. Esa es una excelente manera de hacerte sentir miserable sin ayudar realmente a nadie. Pasé 2 años después de la muerte de mi familia convencido de que debería haber visto venir el ataque a la colonia. Debería haber hecho algo diferente. Debería haber sido mejor. No los trajo de vuelta, solo me empeoró la vida. Lizara se volvió para mirarlo. Su piel azul captaba la luz reflejada de la ciudad de una manera que la hacía parecer tallada en el océano y la luz de las estrellas. Perdiste familia en los conflictos de Marte. Padres y una hermana. Disputas de expansión colonial, que es una forma educada de decir que las personas con armas no estaban de acuerdo sobre quién poseía rocas en el espacio. Estaba fuera del mundo haciendo la certificación piloto cuando sucedió. Llegué a casa con el papeleo y las condolencias y un deseo muy fuerte de estar literalmente en cualquier otro lugar.
Por eso te convertiste en piloto de transporte. Corriendo. Correr implica que sabía a dónde iba. Estaba más bien moviéndome y esperando que el impulso eventualmente se sintiera como un propósito. Isen observó cómo un vehículo trazaba patrones en el aire. Su luz explica lo que podrían haber sido anuncios o la idea de poesía de alguien. El punto es que castigarte por lo que no pudiste evitar solo significa que estás demasiado ocupado con la culpa para manejar lo que realmente tienes frente a ti. Y ahora mismo, tienes una hija que está viva. Conspiradores que ya no conspiran y un piloto que casi se convierte en escombros de naves espaciales abarrotando su ala médica. Eso es bastante bueno considerando todas las cosas. Tienes una relación notablemente casual con el trauma, observó Lizara. Descubrí que tratarlo formalmente solo lo hace sentir más importante de lo que merece. Trauma quiere que lo tomes en serio. Prefiero molestarlo hasta que se someta a través de una flipancia persistente. Lizara se rió. Una risa real que transformó su rostro de autoridad regia a alguien que podría divertirse en las fiestas. Si las fiestas permitieran que las reinas fueran divertidas, mis asesores se horrorizarían con su filosofía terapéutica. Entonces probablemente esté funcionando. Nara llegó cargando algo que parecía una tableta de datos, tuvo un hijo con una obra de arte abstracto. Miró entre ellos, su expresión sugiriendo que sabía que se había perdido algo, pero no estaba segura de qué. ¿Estamos teniendo conversaciones profundas sin mí? Solicité específicamente la inclusión en todas las conversaciones profundas. Tu madre estaba expresando culpa por cosas fuera de ella. Control y yo estábamos brindando terapia no solicitada a través de una falta de respeto casual por el procesamiento emocional. Isen resumió. Estás completamente atrapado. Maravilloso. Traje bocadillos. Tara colocó la cosa de la mesa en una mesa cercana y se despegó en lo que aparentemente era un plato para servir que contenía artículos que las expectativas entrenadas en la tierra de Isen insistían en que no eran comida, pero su estómago estaba dispuesto a negociar. Las cocinas todavía están investigando sándwiches de tierra, pero han dominado algo que llaman aproximadamente pan con queso teórico. El chef parecía muy orgulloso. Isen examinó lo que podría haber sido un pastel o podría haber sido el experimento científico de alguien logrando la sensibilidad. Aprecio el esfuerzo, incluso si no estoy completamente seguro de lo que estoy viendo. Tampoco nosotros, admitió Lizara, estamos seleccionando algo que parecía cristalizado. Pero el descubrimiento es parte de la experiencia. Comieron en un silencio cordial, observando cómo la ciudad se reorganizaba para las operaciones nocturnas. Isen notó cómo Natara se colocó más cerca de él de lo estrictamente necesario. Como sus preguntas habían pasado de un interés cortés a una curiosidad genuina durante la semana pasada. Quería saber sobre las colonias de Marte en la Tierra, sobre la familia que había perdido, sobre cómo alguien terminó transportando carga a través de los sistemas estelares como si fuera una elección de carrera razonable. ¿Siempre quisiste volar?, preguntó Tara, con la voz lo suficientemente suave como para que pareciera una pregunta privada a pesar de la presencia de Lizara. Quería estar en cualquier lugar que no fuera donde estaba, dijo Isen. Volar resultó ser la forma más rápida de lograrlo. Resulta que el espacio es realmente bueno para evitar cosas como los recuerdos y el procesamiento emocional y que la gente pregunte cómo estás. Pero dejaste de correr lo suficiente como para salvarme. Eso fue más instinto que planificación. Vea a la persona en peligro, muévase a interceptar, preocúpese por las implicaciones filosóficas más adelante. No decidí ser heroico. Simplemente decidí no ver morir a alguien si podía evitarlo. El heroísmo fue pura coincidencia. Creo que estás subestimando tu propio carácter, dijo Lizara. Su tono sugiriendo que esto era algo en lo que había pensado mucho. 3 semanas de verte recuperarte me enseñaron que procesas el miedo de manera diferente a la mayoría. No ignoras el peligro. Simplemente te niegas a dejar que tome decisiones por ti. Eso no es instinto, Isen. Esa es la elección. Isen se sintió incómodo bajo el peso de su atención. 2 pares de ojos mirándolo como si fuera algo más de lo que había aceptado ser. Solo soy un piloto que tuvo suerte y tuvo un tiempo de reacción decente. Me estás dando crédito por lo que básicamente fue pánico controlado con resultados favorables. Es terrible para aceptar cumplidos, observó Natara a su madre. Lo he estado documentando. Ayer, mencioné que su progreso en la recuperación fue impresionante, y pasó 5 minutos explicando cómo los huesos naturalmente quieren ser sólidos de todos modos, así que realmente estaban haciendo todo el trabajo. Los huesos quieren ser sólidos, protestó Isen. Es literalmente toda la descripción de su trabajo. Solo estoy proporcionando el marco biológico y manteniéndome fuera de su camino. Vea la desviación a través de la lógica espuriosa. Es adorable. Isen sorprendió a Lizara mirándolos con una expresión que podría haber sido aprobación o podría haber sido cálculo o podría haber sido algo más complicado para lo que no tenía vocabulario. La reina vio cosas que otras personas se perdieron.
Se había enterado de eso durante 2 semanas de conversaciones nocturnas, y en este momento ella estaba viendo algo entre él y su hija que hizo que sus ojos se entrecerraran de pensamiento. La investigación está casi completa, dijo Lizara. Cambiar de tema con el tipo de gracia deliberada que sugería que el tema anterior en realidad no fue abandonado, solo reubicado temporalmente. Lo que significa que tendremos que tomar decisiones sobre los protocolos de seguridad sobre las apariciones públicas de Ntara. Sobre ella hizo una pausa para encontrarse con los ojos de Isen, ya sea que confiemos en que se hayan identificado todas las amenazas o si nos preparamos para lo que aún no hemos encontrado. ¿Crees que hay más?, dijo Isen, no es una pregunta. Creo que las conspiraciones rara vez terminan limpiamente y las personas que quieren el poder generalmente no aceptan la derrota. Con gracia, así que sí, creo que hay más. Y creo que miró a su hija, algo protector y feroz cruzando su rostro. Creo que me gustaría tener a alguien cerca que ya haya demostrado que se moverá más rápido de lo pensado cuando aparezca el peligro. La cena de estado fue exactamente el tipo de pesadilla formal que Isen había pasado toda su vida evitando, lo que hizo que su presencia en ella pareciera la broma elaborada del universo a su costa. Vestía ropa que el personal del palacio le había asegurado que era apropiada, aunque aparentemente apropiada significaba tela que costaba más que su barco y le hacía sentir que llevaba la vida de otra persona. El personal médico lo había autorizado para sus actividades normales 3 días antes, lo que él había interpretado como que podía caminar sin parecer un robot que funcionaba mal, y aparentemente lo habían interpretado como listo para funciones diplomáticas, presentando a las personas que comen con el tenedor equivocado como un movimiento de poder. El comedor se extendía como si alguien le hubiera dado a una catedral delirios de grandeza y financiación ilimitada. Mesas dispuestas en geometría precisa, cada una configurando una pequeña obra de arte que probablemente tenía un significado cultural. Isen actualmente estaba matando existiendo cerca de él. Dignatarios de una docena de mundos ocuparon asientos, con el tipo de posición cuidadosa que sugería que alguien había pasado semanas planeando quién podía sentarse cerca de quién sin desencadenar incidentes interestelares. Nitara se sentó 3 asientos más abajo, lo suficientemente cerca como para que Isen pudiera verla, tratando de no reírse de su incomodidad, pero lo suficientemente lejos como para que se cumpliera el protocolo. Lizara ocupó la mesa principal con una especie de presencia dominante que hizo que la habitación se organizara en torno a su gravedad. Isen se había posicionado cerca de lo que su sesión informativa había llamado nobleza menor con intereses comerciales, lo que se tradujo en personas que querían hablar sobre rutas de envío y optimización de carga como si fuera un juego previo. El ataque se produjo durante el tercer plato, que Isen reflexionaría más tarde que fue honestamente bastante grosero, considerando que la comida acababa de empezar a ser interesante. La entrada este del comedor simplemente explotó hacia adentro, con cargas en forma que sacaban las puertas ornamentadas con precisión quirúrgica. 3 figuras con armadura de combate se movieron a través del humo con el tipo de eficiencia practicada que gritaba entrenamiento militar y malas elecciones de vida. Isen se movía antes de que su mente consciente se pusiera al día, su cuerpo recordando el entrenamiento de resistencia en Marte que precedió a su carrera de piloto. La mesa se ofreció a cubrirse y él la tomó, arrastrando a un dignatario menor con él mientras el fuego de las armas de energía convertía el aire sobre ellos en un espectáculo de luces que habría sido hermoso si no estuviera tratando de matar a todos. Los asesinos se movieron hacia la mesa principal hacia Lizara e Ntara y Isen sintió que algo en su pecho se enfriaba y se concentraba. La seguridad del palacio estaba respondiendo, pero estaban a segundos de distancia, y los segundos importaban cuando la gente intentaba cometer suicidio con extremo prejuicio. Agarró una fuente para servir, pesada, ornamentada, probablemente invaluable, y la arrojó como un disco al asesino más cercano. Se conectó con su casco lo suficientemente fuerte como para escalonarlos, comprándole el segundo que necesitaba para acortar distancias. Memoria muscular de A. La vida que trató de olvidar se hizo cargo. Deshabilite la mano del arma, use sus armaduras para pesar contra ellos, encuentre los puntos vulnerables donde incluso un buen equipo de combate tuvo que comprometer la movilidad articular. El asesino cayó con fuerza, y Isen tenía su arma, que sus manos recordaban cómo usar, incluso si su cerebro todavía estaba poniéndose al día con la situación. Se puso entre los atacantes restantes y el Hat, consciente de que probablemente era estúpido, pero incapaz de preocuparse probablemente cuando definitivamente importaba más. Seguridad del palacio, retírense. Alguien gritó, y Isen registró figuras blindadas entrando desde múltiples entradas. Los asesinos restantes intentaron retirarse, pero retirarse no era realmente una opción cuando acabas de atacar a una reina en su propio palacio, rodeada de personas cuyo trabajo completo era evitar exactamente este escenario. La pelea terminó en segundos una vez que llegó la seguridad, dejando a Isen parado sobre un asesino inconsciente, sangrando por una herida en el hombro que no recordaba haber adquirido, y negándose absolutamente a sentarse hasta que confirmara visualmente que tanto Lizara como Natara estaban intactas y no siendo asesinadas actualmente. Estoy bien, dijo Natara, apareciendo a su lado con el tipo de velocidad que sugería que ella también se había estado moviendo antes de pensar.
Isen, está sangrando. Tenga en cuenta que Isen admitió que la adrenalina estaba desapareciendo y que su cuerpo estaba presentando quejas sobre actividades recientes que incluían recibir disparos y participar en combates cuerpo a cuerpo. Improvisados 3 semanas después de casi morir parecía menos importante que asegurarse de que no le dispararan. Le arrojaste una fuente a un asesino armado, dijo Lizara, acercándose con una expresión que combinaba preocupación, enojo y algo que podría haber quedado impresionado a pesar de un mejor juicio. Esa fue posiblemente la decisión menos táctica que he presenciado que de alguna manera funcionó. Tenía opciones limitadas y excelente puntería. Además, ese plato era muy pesado. Alguien va a tener fuertes opiniones sobre daños a la propiedad. El personal médico descendió con el tipo de eficiencia que sugería que habían estado en espera exactamente para este escenario. Se preocuparon por encima de su hombro mientras la seguridad aseguraba a los asesinos y comenzaba el proceso de averiguar quién decidió que esta noche era una gran noche por intento de asesinato. El ala médica del palacio le dio la bienvenida a Isen como un viejo amigo que había prometido dejar de visitarlo, pero siguió incumpliendo esa promesa. La herida en el hombro resultó ser superficial, lo que el personal médico explicó con una especie de alivio que sugería que se habían encariñado con mantenerlo con vida. Le aplicaron algo que parecía plata líquida y se sentía como hielo, asegurándole que aceleraría la curación y evitaría cicatrices, aunque Isen sospechaba que las cicatrices podrían haber sido más interesantes conversacionalmente. Tara se negó a irse, ocupando una silla junto a su cama con la misma determinación que había demostrado durante su primera recuperación. Lizara se unió a ellos una vez que se completaron las sesiones informativas de seguridad, acomodándose en la otra silla de la sala con el tipo de gracia agotada que proviene de manejar las crisis mientras se mantiene la dignidad regia. Los asesinos eran mercenarios, dijo Lizara sin preámbulos. Contratado por simpatizantes de la conspiración restantes que decidieron doblar la apuesta, era preferible a aceptar la derrota. Seguridad ha identificado a los financistas. Actualmente están experimentando lo que creo que llamarías un muy mal día. Bien, dijo Isen, en serio. Aunque estoy notando un patrón en el que la gente que intenta matar a tu hija sigue provocando que sangree en las instalaciones médicas. No estoy diciendo que me esté quejando, pero mi cuerpo está presentando protestas formales sobre la tendencia. Entonces quédate, dijo Nitara en voz baja, su cabello negro cayendo hacia adelante para ocultar su expresión. No como invitado, no como alguien que se recupera de lesiones. Quédate porque te queremos aquí. Porque te quiero aquí. Isen la miró a esta princesa alienígena con orejas y ojos puntiagudos que sostenía conversaciones enteras que ella no había hablado y sintió que los cuidadosos muros que había construido alrededor de querer que las cosas comenzaran a resquebrajarse. Soy un piloto de transporte que arroja platos a enemigos armados. Eso no es exactamente material de consorte real. Eres alguien que se acerca al peligro cuando todos los demás huyen, dijo Lizara, con su voz que pesa más allá de las palabras. Eres alguien que se sentó vigilia sobre mi hija de seguridad por 2 veces sin que se pida el reconocimiento o recompensa. Y es alguien a quien, ella hizo una pausa, encuentro sus ojos con algo complicado en su expresión. Alguien de mi hija mira cómo está la respuesta a las preguntas que ella no ha aprendido a hacer todavía. Madre, Nitara protestó, su pálida piel que muestra el extranjero equivalente de rubor. No estoy ciega, querida, y tengo la edad suficiente para reconocer cuando la presencia de alguien cambia la sensación de una habitación. Lizara puso de pie, sus ropas cambió de colores como el líquido de la autoridad. También soy lo suficientemente práctica como para saber que a veces lo mejor que puede hacer una reina es reconocer cuando los corazones han tomado decisiones que la política aún no ha aprobado. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose para mirarlos de nuevo. La conspiración ha terminado. Las amenazas son neutralizadas. Ambos están vivos, lo que francamente es el mejor resultado posible dados los eventos recientes. Lo que sucede a continuación es una pregunta para las personas que actualmente no están administrando sesiones informativas de seguridad y control de daños diplomáticos. Pero Isen, su expresión se suavizó hasta convertirse en algo casi maternal. La salvaste 2 veces. Eso crea obligaciones, sí, pero también crea oportunidades. No los desperdicies siendo demasiado prácticos para ser felices. Ella se fue y la habitación de repente se sintió más pequeña con solo ellos dos. Natara le cogió la mano, sus dedos se enfriaron contra su piel. Sé que esto es complicado, dijo. Sé que no te inscribiste en enredos reales y políticas de sucesión y personas que periódicamente intentan matar a todos a tu alrededor. Pero también sé que cuando desperté de ese accidente, fuiste lo primero que vi y he estado tratando de averiguar qué significa eso desde entonces. Isen apretó su mano suavemente, sintiendo que la posibilidad se desarrollaba como un mapa a un lugar al que no sabía que quería ir. Creo que significa que me quedo. Al menos hasta que la gente deje de intentar asesinarte, lo que, según las tendencias actuales, podría llevar un tiempo. Eso es lo más románticamente práctico que alguien me ha dicho jamás. Contengo multitudes, dijo Isen.
Principalmente sarcasmo y mala toma de decisiones, pero ocasionalmente se cuelan otras cosas. Ella se rió, y el sonido llenó espacios en su pecho que habían estado vacíos desde Marte, desde que perdió a su familia, desde que decidió que mudarse era más fácil que quedarse en cualquier lugar el tiempo suficiente para preocuparse. Fuera del ala América, el palacio zumbaba de vida, política y la eterna danza del poder. Pero aquí, en esta pequeña habitación con una princesa sosteniendo su mano y su cuerpo presentando quejas sobre heroicidades recientes, Ethan Vale se encontró pensando que tal vez quedarse quieto podría ser su propio tipo de viaje. Quizás los mejores destinos fueron los que no planeaste.